Vamos a ver las características más importantes de la función que tenemos representada gráficamente. Entre esas características veremos su dominio de definición, si es una función o no continua, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos, mínimos y puntos de corte con los ejes. Empecemos viendo el dominio de definición. El dominio de definición de una función se define como el conjunto de valores de la función para los cuales existe dicha función. En este caso podemos ver claramente que la función empieza en este punto de aquí y acaba en este punto de aquí. No podemos imaginar que la función continuaría porque si continuara tendría que haber estado dibujada de la siguiente forma. Estas líneas tendrían que continuar como estoy dibujando ahora, para que nos diese la impresión de que la función es infinita, que continúa, pero no es el caso. En este caso, que lo tenemos de esta forma, se ve claramente dónde empieza y dónde acaba la función. Aquí empieza, donde estoy marcando, y aquí acaba. Entonces, el dominio de definición sería la función solo en ese trozo. El dominio de definición, al igual como los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y la mayoría de los aspectos de una función se miran siempre sobre el eje de las x. Así que si nos fijamos sobre el eje de las x, donde empieza la función, empezaría aquí, y donde acaba la función, acabaría aquí. Si marcamos todo este trozo, este sería el dominio de definición. Como este número es el punto menos 5, y este punto de aquí lo tenemos el punto 4, podríamos decir que el dominio de definición de esta función es el intervalo que va desde menos 5 hasta 4. Como ambos puntos están incluidos, pues ponemos el intervalo cerrado. Veamos ahora los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Lo voy a dibujar con dos colores para que se vea fácilmente. En verde, donde la función es creciente, como veis en este primer intervalo la función es creciente hasta llegar a este punto. Luego la función empieza a ser decreciente, como estoy marcando ahora, y luego la función continúa siendo creciente otra vez hasta que acaba. Estos intervalos de crecimiento y decrecimiento, si bien lo podíamos dejar de esta forma y poner, por ejemplo, que en verde es creciente y que en este color salmón es decreciente, también lo podemos poner en forma de intervalo, que sería un poco más correcto. Pero para ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento, al igual como vimos en el dominio, lo vamos a hacer sobre el eje de las x. La función empieza aquí y es creciente hasta este punto de aquí, todo este trocito que estoy marcando ahora. Este trocito es el intervalo que va desde menos 5 hasta menos 2. Luego vuelve a ser creciente desde aquí, ¿vale? Desde aquí hasta que acaba la función, hasta aquí, que sería este trozo. Este trozo es el intervalo que va desde 0 hasta 4. Es decreciente, en cambio, desde este punto de aquí, desde aquí hasta aquí. Este trocito que estoy marcando sobre el eje de las x, que es el intervalo menos 2, 0. Y eso lo pondríamos de la siguiente forma. Intervalos donde la función es creciente, y c sería el primer intervalo, este de aquí, desde menos 5 hasta menos 2, unión este segundo intervalo de aquí, que va desde 0 hasta 4. Luego los intervalos donde la función es decreciente sería exclusivamente este intervalo de aquí, que va desde menos 2 hasta 0. Acordaros que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento siempre los poníamos abiertos, ya que los puntos donde la función no era creciente ni decreciente, en esos puntos se llamaban máximos o mínimos y no los incluíamos en los intervalos. Bueno, pues veamos ahora los máximos y los mínimos. Llamábamos máximo al punto donde la función pasaba de ser creciente a ser decreciente. En este caso solo tenemos este punto de aquí. Y ese punto de ahí es el punto, lo voy a poner aquí con una M mayúscula, pero lo pongo aquí, el máximo es el punto M, que si lo veis es el punto menos 2, 2. Menos 2 de la X, 2 de la Y. Como mínimos tenemos también este punto de aquí. Este punto de aquí es un mínimo. Lo voy a poner con una letra M minúscula. Y si lo escribimos aquí, el mínimo
m es el punto 0, menos 3. 0 de la x, menos 3 de la y. Nos faltaría por ver también los puntos de corte con los ejes. Como aquí está todo un poco muy liado, voy a borrar todo lo que he escrito. ¿Vale? Y vamos a pasar a dibujar los puntos de corte con los ejes. Con el eje de las x tenemos los siguientes puntos de corte. Si vemos este de aquí y este de aquí. Y con el eje de las y tenemos el siguiente punto de corte, este de aquí. Los vamos a escribir de la siguiente forma. Pues los puntos de corte con el eje de las x serían: el primero es el punto menos 4, 0, el segundo es el punto menos 1, 0, fijaros que este es el menos 1, y el siguiente es el punto este, que es el 3, 0. Los puntos de corte con el eje de las y, solo hay uno. Ya sabéis que no puede haber más de un punto de corte con el eje de las y, es este verde que he dibujado aquí, que es el punto 0, menos 3. No hemos hablado de la continuidad de esta función, pero se ve claramente que es una función continua, ya que esta función se puede dibujar sin ningún problema, sin levantar el lápiz del papel. Empezaríamos aquí, continuaríamos hasta acabar la función. Por lo tanto, podemos poner claramente que esta función es una función continua. Vamos a pasar a hacer el estudio de otra función. Esta que tenemos aquí. Esta función ya vemos directamente a primera vista que no es una función continua, no se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Dibujaríamos este primer trozo, pero cuando llegamos aquí tendríamos que hacer un salto y venirnos aquí abajo para continuar dibujando la función. Por lo tanto, esta función es una función discontinua. ¿En dónde es discontinua? Pues discontinua justo en el punto este donde realizamos el salto, y este punto corresponde al punto menos 2 del eje de las x. Como os decía antes, la mayoría de cosas se ven sobre el eje de las x, por lo tanto esta función diríamos que es discontinua en menos 2. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene esta función en el punto menos 2? En el punto menos 2, como veis, la función realiza un salto, ya que pasa de aquí a aquí. Este tipo de salto no es un salto finito, es un salto infinito. Interesa muy bien que veáis aquí el concepto de asíntota. La asíntota, voy a ampliar un poquito, sería esta recta que tenemos aquí. Esta recta es una recta a la que la función se va acercando poquito a poco, pero nunca llegaría a tocarla. Es un concepto muy relacionado con el límite, matemáticas, que aunque no vamos a ver nosotros este curso la definición de límite, sí que os lo podéis imaginar de la siguiente forma. Imaginaros que nos queremos acercar al número 1 infinitamente, pero sin llegar nunca a tocar ese número. Podríamos coger el 0,9, 0,99, 0,999 y así sucesivamente. Le vamos añadiendo cada vez un 9 más al final de este número decimal, y cada vez estaremos más cerca de 1, pero nunca llegaremos a tocarlo. Pues ese es el mismo concepto que tenemos aquí. Esta función cada vez estará más cerca de esta asíntota, de esta línea que os he pintado de amarillo, pero nunca va a llegar a tocarla. Podríamos ir subiendo infinitamente y cada vez estaría más cerca, pero nunca llegar a tocarla. Eso quiere decir que la función continuaría por aquí y seguiría infinitamente hacia arriba. Lo mismo pasaría por aquí abajo. La función continuaría infinitamente hacia abajo sin llegar nunca a tocar a nuestra asíntota, que estaría por aquí. ¿Vale? Este concepto de asíntota es muy importante y quiero que más o menos lo vayáis entendiendo. Por lo tanto, el salto que realizamos aquí no es un salto finito, no son unos cuantos números, es un salto infinito, ya que las asíntotas continúan infinitamente. Vale, lo voy a escribir. Es una discontinuidad de salto infinito. Pasamos a ver ahora lo que es el dominio de definición de la función. El dominio de definición de la función, cuando tenemos una discontinuidad,
Pues el punto donde la función es discontinua es un claro candidato para que no pertenezca al dominio de definición. En este caso, si nos damos cuenta, voy a borrar lo que teníamos aquí, si nos damos cuenta, la función la podemos dibujar hasta llegar aquí, luego continuamos por aquí otra vez, pero en el punto -2 no existe función. Nos vamos hacia arriba o hacia abajo y la función no está. Por lo tanto, la función existiría en todos los puntos. Pensad que por aquí la función continuaría y por aquí la función continuaría en todos los puntos desde el menos infinito hasta llegar al punto -2 que no está y luego desde el -2 en adelante hasta el más infinito. Eso lo pondríamos de la siguiente forma. El dominio de definición de la función serían todos los números reales menos este punto en el que no nos encontramos, menos el -2. Vamos a continuar viendo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y los mínimos. Como esta función tiene muchos intervalos de crecimiento y de decrecimiento, vamos a centrarnos exclusivamente en dibujarlos. Vamos a ver dónde es decreciente, lo dibujaré con verde, será este trocito de aquí, la función es decreciente, y este trocito de aquí, la función es creciente. Si continuamos por aquí abajo, aquí es creciente, luego vuelve a ser decreciente, y luego pasa otra vez a ser creciente. Por lo tanto, tendríamos 3 intervalos de crecimiento, que serían los que están pintados en color naranja, y 2 intervalos de decrecimiento, que serían los que están pintados en verde. Sería conveniente poner los 2 colores y poner cada uno a qué corresponde. Estos corresponden a los intervalos de crecimiento y el verde corresponde al intervalo de decrecimiento. Vamos a ver los máximos y los mínimos. Pues si nos fijamos, encontramos unos puntos extremos, que podríamos, cuando decimos extremos nos referimos tanto a máximos como mínimos, en estos 3 puntos que acabo de dibujaros. Esos 3 puntos son máximos o mínimos. Vamos a ver cuál es cada uno. Este de aquí es un mínimo, este de aquí es un máximo y este de aquí es otro mínimo. Y se corresponderían a los siguientes. Los mínimos serían, el primero de todo, este de aquí, sería el punto -4, 1, -4 de la x y 1 de la y, y este otro mínimo de aquí sería el punto 3, -2. Y los máximos, bueno, solo tenemos un máximo, el máximo este de aquí sería el punto 0, 0. Bueno, ahora que ya tenemos los máximos y los mínimos, vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Si nos fijamos, en el eje de las x solo cortamos en este punto de aquí. Y en el eje de las y también. Solo hay un punto de corte con los ejes que tanto corta al eje de las x y al eje de las y, que es el punto 0, 0 exclusivamente. No tenemos ninguno más. Y con esto yo creo que hemos hecho todo el estudio de la función. Hemos visto su dominio de definición, su continuidad, su crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos y punto de corte con los ejes. Y también al mismo tiempo hemos repasado un poquito lo que son las asíntotas. Pasamos a ver otro ejemplo muy parecido a este. En este ejemplo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver primero dónde la función es continua y dónde es discontinua, porque si nos damos cuenta, esta función es una función que no es continua, ya que si empezamos por aquí, dibujaríamos este trozo, luego tendríamos que dar un salto para dibujar este otro trozo de aquí arriba, y luego otro salto para dibujar este otro trozo de aquí. Quiero que veáis claramente que la función continuaría por aquí, esto continuaría indefinidamente, igual como viene por aquí indefinidamente. Y también aquí hacia abajo va decreciendo, y por aquí lo mismo, hacia arriba va creciendo indefinidamente. Nos encontramos aquí con el concepto de asíntota y la tenemos en este caso de aquí y en este otro caso de aquí. La asíntota, como os decía antes, es donde se va acercando la función, se va acercando, pero nunca llega a tocarla. En este caso tenemos 4 puntos de esta forma. ¿De acuerdo? Estos puntos los voy a marcar. Sería por aquí una asíntota, por aquí es la misma asíntota pero por la parte de arriba, por aquí otra asíntota y por aquí la misma asíntota por la parte de abajo. Así que, recapitulando, podríamos decir que esta función existe en todos los puntos excepto en las asíntotas, aquí en el -2 y en el 2. Por lo tanto,
el dominio de definición de esta función serían todos los puntos excepto el menos 2 y el 2, que son las asíntotas. Y la continuidad sería lo mismo, es una función continua excepto en esos dos puntos, en menos 2 y 2. Por lo tanto, es discontinua en esos dos puntos, discontinua en menos 2 y 2. ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene? Pues lo mismo que antes, como tiene una asíntota, es una discontinuidad de salto infinito en ambos puntos. Pasamos ahora a ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función y los máximos y los mínimos. Permitidme que borre para que lo veáis con más claridad. Vale, voy a dibujar como hemos hecho antes, en color verde cuando la función es decreciente y en color naranja cuando la función es creciente. Bueno, pues aquí la función va a ser decreciente, aquí si continuamos otra vez va a ser decreciente y aquí ya cambia a ser la función creciente. Y aquí continuamos siendo la función creciente. Bueno, pues estos son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Tenemos dos intervalos donde es decreciente, los dos verdes, y dos intervalos donde es decreciente, los dos de color naranja. Vamos a ver los máximos y los mínimos. Puntos extremos, o que puedan ser máximos y mínimos, solo encontramos este de aquí, que es un mínimo. Este punto, si lo ponemos, es el punto... A ver, mínimo es el punto 0 de la x y 1 de la y, el punto 0, 1. Y si vemos los puntos de corte con los ejes, pues nos encontramos en que con el eje de las x no tiene ningún punto de corte y con el eje de las y tiene este mismo punto que coincidía con el mínimo. Por lo tanto, cortes con los ejes, tendremos este mismo punto que es el punto 0, 1. Y con esto ya tenemos hecho todo el estudio de la función.